Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video hablaré del verso profético que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y que dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y bueno, este corto verso ha causado mucha confusión dentro de diferentes iglesias de Dios. Y parte de esta confusión es que el verso podría interpretarse que hay varias apostasías discutidas en el Nuevo Testamento. Pero antes de continuar, quiero hacer una aclaración, y es que las iglesias de Dios afirmamos que en los últimos 2000 años, diferentes comunidades o grupos históricos, y los cuales retuvieron la fe original, y de esa manera la fe original fue pasada de generación en generación, y todo esto sucedió fuera de la historia de la Iglesia Católica. Y quiero traer su atención a esta imagen que se titula La ramificación de la Iglesia Protestante. Y bueno, todas estas iglesias listadas a la derecha de la gráfica son hijas de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia de Dios no pertenece a ninguna de estas ramificaciones. Y les recuerdo de nuevo que por generaciones, grupos que eran iglesias de Dios y que se aferraron a la verdadera fe, pasaron ese conocimiento y autoridad. Y tenemos un video titulado Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, donde explicamos más a fondo esa historia. Y en pocas palabras, la historia de la verdadera iglesia de Dios se resume en 7 eras. Y eso lo mencionamos claramente en el video que les comenté. Y con esto dicho, quiero hacer énfasis en la era de Filadelfia, que fue la era pasada y fue una era corta, y la era presente de la iglesia, que es la era de la Odisea. Y esta era oficialmente culmina cuando Jesucristo regrese. Y comenzando desde el año 1933, la Iglesia de Dios se conoció bajo el nombre Iglesia de Dios Universal. Y en inglés su nombre equivalente era Worldwide Church of God. Pero después de la muerte del líder llamado Herbert W. Armstrong en 1986, a como pasaron los años, el nuevo liderazgo comenzó a hacer cambios. Y ese evento causó una gran apostasía dentro de la iglesia. Y la iglesia se fraccionó. Unos grupos desaparecieron, otros se unieron, y todo eso ha generado el estado actual de las diferentes iglesias de Dios. Cada una de estas iglesias afirma ser el verdadero remanente principal y por tanto la continuación oficial de la Iglesia de Dios Universal. La era de Filadelfia está mencionada en Revelación capítulo 3 versos 7 al 13 y es una era pasada que probablemente culminó alrededor del año 1990 al 95. Desde ese entonces, la actitud de la Odisea ha reinado dentro de las iglesias de Dios. Ahora, cada grupo o cada fracción, ellos entienden que durante la era de la Odisea continúa un remanente oficial de cristianos que tienen la actitud de Filadelfia. Y el verso 10 les promete protección durante la hora de la gran tribulación. Y también quiero clarificar que dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, creemos y aceptamos que las otras iglesias de Dios son verdaderas iglesias de Dios y que hay miembros con la actitud de Filadelfia dentro de esas iglesias. Ahora, el manto de Filadelfia está en la continuación de la Iglesia de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros somos más precisos en cuestiones proféticas. Y eso causará que la bestia final en su tiempo se enfurezca con nosotros. Y es que nos perseguirá para poder silenciarnos. Y en ese entonces nuestros hermanos de las otras iglesias de Dios
se van a querer desasociar mucho más de nosotros e inclusive nos van a acusar. Pero por sus creencias y prácticas similares a las nuestras, los van a asociar con nosotros y por lo tanto los van a perseguir. En total, muchas de las creencias de la Iglesia de Dios no son compartidas o aceptadas por iglesias tradicionales. Entonces, aquí estoy hablando de dos grupos. Un grupo que representa la verdadera fe, y el cual es un grupo menor, y el grupo de la mayoría, la cual representa la gran mayoría del mundo creyente cristiano. Y aunque hay mucho miembro sincero en algunas de esas iglesias, ellos inconscientemente practican falsas doctrinas e inclusive tienen prácticas paganas. Y en general esto no es su culpa, ya que el Dios de este mundo, quien es Satanás, los ha influenciado y engañado al punto de que muchas personas, incluyendo líderes religiosos sinceros, están predicando y difundiendo falsas ideas y por tanto enseñando las ideas de Satanás, pensando y creyendo que ellos mismos son ministros de paz y de justicia. Ahora que hice todas esas aclaraciones, regreso a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y la confusión que hay concerniente a este verso dentro de las iglesias de Dios es que hay algunos que argumentan que este verso aplica a todo tipo de cristiano creyente y que la apostasía mencionada aquí, esa profecía se cumple cuando Dios en general es rechazado por todo tipo de fe cristiana. Ahora, dentro de la continuación de la Iglesia de Dios, nosotros no creemos esa posición y afirmamos que esto tiene que ver con un evento profético y que es la apostasía de cristianos que pertenecen a la verdadera iglesia. Y ahora que he definido el asunto, voy a leer los versos 1 al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Concerniente a estos versos, quiero mencionar que algunos líderes en otras iglesias de Dios, incluyendo Gerald Furey, quien lidera la Iglesia de Dios Filadelfia, han incorrectamente identificado sea el señor José Ticac o su hijo Joseph Ticac como el hombre de pecado mencionado en estos versos que acabo de leer. Y en particular, el señor José Ticac fue el sucesor designado por Herbert W. Armstrong. Y los cambios doctrinales que estos hombres autorizaron dentro de la Iglesia de Dios Universal después de la muerte de Herbert W. Armstrong causaron gran daño y apostasía, y hubo apostasía dentro de la Iglesia. Y eso fue un evento mayor e histórico. Y lo curioso es que esto sucedió durante un periodo de relativa paz, y ningún miembro fue perseguido con una pena de muerte.
Y en ese entonces los miembros de la iglesia, bueno, eran numerosos. Pero es sensato decir que más del 50% terminaron en apostasía. Pero aún así, ninguno de estos hombres que mencioné cumplen lo que el verso 9 dice, que vienen con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que ninguno de ellos son el hombre de pecado al cual Pablo se refería. Ahora, nuestra posición en los versos 3 y verso 7 es la misma posición que la Iglesia de Dios Universal sostuvo bajo el liderazgo de Herbert W. Armstrong. Y como prueba quiero citar el libro titulado El increíble potencial humano, el cual fue escrito por Herbert W. Armstrong. Para descargar una copia tuve que ir a la página tcogmexico.org. Y esta no es nuestra página, ni tampoco estamos asociados con el grupo que patrocina esta página. El todo es que en la página 3 del libro, Herbert W. Armstrong conectó el verso 7 como una referencia a la religión de los misterios babilónicos, y que es una religión de iniquidad la cual rechaza la ley de Dios. Pero en la página 82 del libro, el señor Armstrong conectó el verso 3 con la caída o apostasía de miembros los cuales pertenecían a la Iglesia de Dios. Y aquí hay que ser bien claro. Los que practican una cristianidad que rechaza la ley de Dios, y aunque ellos creen que son cristianos, ellos no lo son. Y hay muchos de ellos que son sinceros y dedican su vida y hacen sacrificios. Y específicamente sacrifican sus carreras, su familia, su tiempo. Y ellos creen que le están haciendo servicio al Dios verdadero. Y muchas veces su mensaje es muy conmovedor. Pero fuera de su culpa, ellos están viviendo un engaño. Y aunque ellos creen que ellos se han alejado de Satanás, no es así. Y es que una persona puede tener una experiencia religiosa, y esto le sucede a personas a través del mundo bajo diferentes sectas de cristianidad e inclusive en diferentes religiones las cuales no son cristianas. Es más, hay personas hinduistas, personas budistas y mahometanos, y esos son unos ejemplos, los cuales han tenido algunas experiencias religiosas, las cuales les han cambiado sus vidas para el mejor. Pero los cristianos conversos es algo muy diferente, ya que estas personas de verdad han recibido el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, dentro de muchas cosas, los lleva a conocer y practicar la ley de Dios. Y estos verdaderamente se alejan de Satanás. Y estos cristianos están bajo peligro constante, porque Satanás quiere ganarlos de nuevo. Y desafortunadamente Satanás triunfa con algunos de estos cristianos. Y de eso es que el párrafo concerniente, el verso 3 en la página 82 del libro, está hablando. Y bueno, en este momento tengo los dos versos uno al lado del otro. Y el primero, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y bueno, la apostasía es un evento donde los cristianos verdaderos caen de la fe verdadera. Y una vez que ese evento se cumple, continúa el verso, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que este verso se puede interpretar que la apostasía tiene que ocurrir primero y después de eso sí se puede manifestar el hombre de pecado. Y utilizaré otros versos para hablar más en detalle acerca de esta idea. Pero por el momento brinco al verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y claramente este verso tiene un enfoque diferente. El misterio de iniquidad es una referencia a una religión y una fe con doctrinas falsas. Y esta falsa religión fue la que fue fundada por Simón el Mago, el que está mencionado en Hechos capítulo 8, verso 9. Y esa fe que afirma ser de Dios, irónicamente rechaza la ley de Dios. Y por eso lo hace una religión de iniquidad. Y continúa el verso.
Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y bueno, claramente esa religión de misterio de iniquidad ha progresado muchísimo, ha florecido y ha triunfado a través de la historia. Tanto que supuestamente en este momento 2.400 millones de personas son supuestos cristianos. Ahora, la población del mundo supuestamente casi llega a 7.900 millones de personas. O sea que ni la mitad de la población en el mundo son de la fe cristiana. Pero eso pronto cambiará, ya que el misterio de la iniquidad está restringido, como vemos en el verso 7. Y una vez que esa restricción se quite de entre el medio, todos estos demonios podrán utilizar su poder. Y en ese tiempo un carácter, el cual en el verso 9 lo llama el inicuo, él aparece en la escena pública y ese verso dice que él tiene gran poder y que tiene señales. Y esto es necesario para que ellos puedan engañar a toda la población del mundo. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, en el verso 14 vemos que ellos engañan a todas las personas del planeta. Y bajo un sistema ecuménico y que apoya el misterio de la iniquidad o esa religión falsa, y son tan convincentes que en el verso 4 hacen que el mundo entero termine adorando a la bestia. Ahora, quiero hacer otra referencia a una carta que escribió Herbert W. Armstrong y que era para los compañeros de trabajo y fue escrita en 1974. En ese entonces, en el primer párrafo, él creía que la iglesia iba a seguir creciendo. Y en el segundo párrafo, él habla de una advertencia que hizo Jesucristo acerca de falsos ministros y que esos ministros, si era posible, iban a engañar a miembros de la verdadera iglesia. Y en el párrafo tercero cita Hechos 29, versos 29 al 31. Y esos son los versos que hablan de falsos maestros que entran dentro de la iglesia como lobos rapaces y que esos falsos ministros que se forman dentro de la iglesia van a arrastrar o arrastrarían a muchos discípulos y que por eso hay que velar o tener cuidado. Y con eso, en el cuarto párrafo, él hace una pregunta retórica y que prácticamente llega a la conclusión de que así como esas cosas le sucedieron a la primera iglesia, le podía suceder a la iglesia en esos días. Y todo esto culmina en el sexto párrafo que voy a leer. Mucho del Nuevo Testamento está advirtiendo al pueblo de Dios de estas trampas de Satanás para obstaculizar, para intentar destruir la misma obra de Dios, la misma obra que es la razón por la cual Dios lo ha llamado ahora, antes de que Él se comprometa a salvar a todo el mundo. Y en conclusión, esta carta está advirtiendo a toda la iglesia de que iba a haber una gran caída. Y él sabía eso porque él entendía la profecía. Leamos esto que él escribió en 1952. Justo antes de su segunda venida, justo antes del fin de este mundo, el mismo evangelio que trajo de Dios y enseñó a sus discípulos debía ser predicado en todo el mundo a todas las naciones como testimonio. Pero antes de eso estaba por venir el gran engaño y alejamiento de la verdad. Y como ven, cita 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 2 y 3. Y bajo este mismo tema, por último quiero citar este documento de 1968 escrito por un ministro llamado Antonio D. Y que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que vuelva primero la apostación y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es una profecía para nuestro tiempo, para el tiempo del fin. Significa que habrá una caída de la verdad de Dios. Eso también sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, pero muchos escucharán la verdad hoy, muchos lo entienden y aceptan. Antes de la segunda venida de Cristo habrá una gran apostasía. Y bueno, como ven, todas las citas anteriores fueron publicadas bajo la supervisión de Herbert W. Armstrong. Y mi punto principal es que la iglesia en esos días enseñaban que la apostasía mencionada en 2 Tesalonicenses es algo que estaba dirigido hacia la iglesia y
que ese evento sucedía antes de la aparición del hombre de pecado. Y bueno, la razón por la cual tomé el tiempo para citar todos esos escritos es que han habido algunas iglesias de Dios que afirman hoy en día o han afirmado que el tercer verso de 2 Tesalonicenses capítulo 2 no es un mensaje exclusivo para la iglesia, pero que en contraste es un mensaje general para que las personas no se sigan alejando de Dios. Y es que dentro del mundo protestante y católico, históricamente ha habido una pérdida de interés dentro de los practicantes de las diferentes ramas. Y bueno, en general se dice que ellos están perdiendo la fe. Y tal vez hay cierta verdad en esa frase, y es que parece que la incredulidad está aumentando. Pero eso va a cambiar, como argumenté temprano, ya que si algo va a haber un movimiento ecuménico que causará que el mundo entero adore a la bestia. Una vez más, afirmo que la continuación de la Iglesia de Dios tiene una posición diferente, y es que nosotros creemos que esta apostasía mencionada afecta solamente a los verdaderos miembros, los cuales están sujetos a la verdadera fe. Y con eso quiero recordarles que hubo una apostasía en los 90, pero creemos que va a haber una apostasía futura. Y con esto dicho, quiero advertirle a todos los verdaderos cristianos que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, verso 11, Jesucristo nos ordena a que debemos retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Y como ven, este verso no está aislado. Aquí estoy mostrando 1 Corintios capítulo 15, verso 2, que nos ordena retener la palabra de lo que se nos ha predicado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 nos dice que debemos retener todo lo que es bueno. Por otra parte, Hebreos capítulo 3, verso 6 nos dice que formamos parte de la casa de Cristo si nos mantenemos firmes hasta el fin. Y el capítulo 4, verso 14, nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote si retenemos nuestra profesión de cristianos. Y como ven, está también Hebreos capítulo 10, verso 23, Apocalipsis capítulo 2, verso 13, Apocalipsis 2, verso 25, Apocalipsis capítulo 3, verso 3 y verso 11. Y mencioné todos esos versos porque quiero comunicar algo que es muy importante, algo que es muy delicado. Y es que es muy importante hablar del enfoque correcto en la profecía. Y es que la apostasía en el verso 3 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 tiene que ver con alejarse de la verdad y le aplica a los verdaderos cristianos. Y no tiene que ver nada con los no creyentes que no tienen conexión con las iglesias de Dios. El diluir o disminuir la advertencia pone en riesgo a los verdaderos cristianos y agrava el problema. Les recuerdo que estamos en la era final donde la actitud de la Odisea predomina. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18, los laodicenses no creen que necesitan prestar atención a la advertencia. Y aquí les quiero recordar que en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, advierte que aquellos que son partícipes del Espíritu Santo y se apartan no pueden volver a recibirlo en el siglo venidero. Y leo los versos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y con esto quiero leer esto que el mismo Herbert W. Armstrong escribió concerniente estos versos. Que sea un aviso para todos y que todos
Teman y temblen ante la todopoderosa palabra de Dios, pues no seríamos la verdadera iglesia de Dios a menos que unos pocos se hubieran apartado de la verdad. Y por eso debemos ser cuidadosos y por eso hay escrituras como esta, 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Ahora Filipenses capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 8. Porque si ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y es muy importante estar firmes, ya que cristianos verdaderos caen. Aquí tenemos tres ejemplos. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Otro ejemplo está en 1 Timoteo capítulo 5 versos 14 al 15. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y otro ejemplo está en 1 Timoteo 6 versos 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y hablando del tiempo del fin, Jesús mismo indicó que cuando Él regrese no habría muchos que fueran fieles. Y con esto quiero citar Lucas 18, verso 8, que dice: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, en cuestión de la apostasía, puede que una profecía en Zacarías sea relevante a ella, y es Zacarías capítulo 13, versos 7 al 9. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Eterno de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver a mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Eterno, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Eterno es mi Dios. Y bueno, lo anterior parece tener otras aplicaciones, pero el hecho de que alrededor de 2/3 de los que estaban en la antigua Iglesia de Dios Universal aceptaron la apostasía después de la muerte de Herbert W. Armstrong, y aproximadamente 1/3 fue el que no lo hizo. Por eso pienso que la apostasía causada por José de Ticach parece encajar con la apostasía mencionada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Y es curioso porque en Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 18 dice que los laodicenses necesitan ser refinados como el oro, pero que además lo que parece ser Filadelfia y los otros necesitan ser refinados y purificados, y para eso hago referencia a Daniel 11:35. Y hay fuego involucrado en esto, y de eso hago referencia al verso 33. Y bueno, temprano afirmé que en el futuro habrá una apostasía. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la apostasía que fue profetizada en el verso 3? Y la inquietud es que si eso se cumplió en los años 90 durante el liderazgo del señor Tekach. Y por lo tanto estamos esperando es por el hombre de pecado, ya que ese es el siguiente evento en la profecía. O estamos esperando a que los números de la iglesia aumenten
y que entonces habrá otra apostasía, la cual precede la revelación del hombre de pecado en la escena pública. Y algunos dicen que eso tiene más sentido porque estaría más cerca del evento de cuando aparece el hombre de pecado. Pero quiero recordarles que el marco de tiempo general de Segunda Tesalonicenses, desde el verso 1 al verso 10, abarca mucho tiempo. Por ejemplo, en esos versos habla que cuando Jesucristo regrese, Él va a destruir al hombre de pecado. Y eso, bueno, lo puedes leer en el verso 8. Y de acuerdo a Daniel 7:25, sabemos que este hombre va a perseguir a los cristianos por 3 años y medio. Pero antes que él haga eso, de acuerdo a Daniel 9, versos 26 al 27, el hombre de pecado es revelado un tiempo atrás, al menos 3 años y medio. El todo es que con estas cosas en mente, podemos concluir que Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, parece abarcar un periodo de no menos de 7 años. Y la cosa es que el verso 3 muestra que la apostasía ocurre primero antes que se manifieste el último hijo de la perdición. Y dado que los versos 6 y 7 indican que algo había comenzado desde el tiempo de Pablo, entonces esta profecía abarca el periodo de 2000 años. Así que no veo más detalles granulados dentro de estas escrituras. Así que voy a decir que la brecha de tiempo entre la apostasía y la revelación del hombre de pecado puede ser un periodo de varios años, o de pocos años, o ninguno, donde un evento sucede inmediatamente después del otro. Ahora, afirmo que habrá un tipo de apostasía futura por parte de los creyentes, y eso es de acuerdo a Daniel 11, versos 29 al 36, con énfasis en los versos 33 al 35. Y en este momento me parece correcto hacer la referencia a la secuencia que Jesús dio en Mateo 24, versos 9 al 16, que dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que preserve hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y bueno, sabemos que el fin comienza cuando comienza la gran tribulación. Y con eso en mente leemos el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Entonces, como vemos esta secuencia que correlaciona a los sellos de revelación, y entendiendo que muchas profecías tienen dualidad, y es que a través de la historia, bueno, hemos visto el verso 9, que cristianos han estado en tribulación y algunos han sido asesinados. Y el verso 10, muchos tropezaron. Y es claro que han habido a través de la historia falsos maestros que han engañado y que continúan engañando hoy en día. Y podemos decir que la maldad se está multiplicando y el amor de muchos se está enfriando. Pero recuerden que la secuencia de esta profecía comienza en el verso 4 y que es su cumplimiento final. Y esta profecía oficialmente comienza en el tiempo del fin, de acuerdo a la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús en el verso 3. Y quiero ser claro, aunque hemos visto cosas de esto a través de la historia, no solamente se repite en el tiempo del fin, pero viene con más definición, con más fuerza. Y es que a través de la historia han habido guerras, pero en los últimos 50 años, en comparación a toda la historia de la humanidad, hubo paz relativa. Pero eso pronto está cambiando. Como en el verso 6, ahora oímos de guerras y rumores de guerras. Así que la profecía ya anda en marcha. Y con esto dicho, quiero regresar
al verso 9 de esta secuencia. Y como puedes notar, aquí habla de tribulación, pero aún así, de acuerdo al verso 14, todavía no puede llegar el fin, ya que es requerido que el Evangelio del Reino de Dios sea escuchado por todas las personas del planeta. Y en el verso 15 vemos que comienza la abominación desoladora y que en otras partes vemos conectados con el hijo de pecado, el cual él mismo se hace pasar por Dios e inclusive pide adoración. Y he puesto en pantalla 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 y Apocalipsis 13 versos 14 al 15. Pero de nuevo, regresando a los versos de Mateo 24 y específicamente los versos 9 al 12, esto parece estar sucediendo antes de la gran tribulación. Y el verso 11 habla de falsos profetas se levantarán. Y el verso 12 habla de que la maldad se multiplica y que el amor de muchos se enfrían. Y el verso 13 es clave porque este habla, más el que preserva hasta el fin, ese será salvo. Aquí está hablando exclusivamente de cristianos verdaderos. Y esos cristianos verdaderos son los que tienen el amor de Dios. Y tiene lógica que en el verso 12 esos son los que puedan sufrir ese enfriamiento en su amor. Y vemos que se habla de falsos profetas en el verso 11. Así que pienso que esto puede tener dos aplicaciones. Es obvio que el mundo de cristianidad tradicional ha tenido falsos profetas y aumentarán, pero me parece que eso también indica que pueden haber falsos profetas dentro de la verdadera iglesia de Dios. Y ya lo ha habido. Puedo citar Gerald Furey, William Dackenbrink y Ronald Wayland. Y bueno, quiero hacer hincapié otra vez en los versos 9 al 13. Y es que podemos decir de que aunque un prototipo de esta profecía ha ocurrido en el mundo, pienso que más específica, esta profecía para el tiempo cercano al fin aplica a los verdaderos cristianos, ya que si vamos al verso 23, este es un verso más general y pienso que tiene que ver con una aceptación general de falsos cristos y diferentes cristos en toda parte, y que la gran mayoría sigue y que son cristos los cuales no enseñan la ley de Dios y por lo tanto automáticamente las convierte en religiones de iniquidad. Porque el que no practica la ley de Dios automáticamente practica iniquidad. Y quiero ser preciso o claro que aquí estoy hablando de dos grupos. Un grupo son los cristianos que pertenecen a las iglesias de Dios y voluntariamente por amor se sujetan a la ley de Dios. Y otro grupo que consiste de grupos cristianos los cuales consciente e inconscientemente siguen a versiones de Cristo que son falsos y que forman parte del engaño religioso que Satanás ha creado. Y quiero ser claro que a través de la historia ha habido engaño religioso y ha sido un engaño mayor, pero el engaño aumentará a como se acerca el tiempo del fin. Y por eso es que el primer sello de Apocalipsis capítulo 6 es el caballo blanco. Y muchos en la cristianidad tradicional, la que todo el mundo conoce con sus diferentes ramas, muchos de esos miembros cuando ven esto, ellos creen que es Jesucristo. Y aunque irónicamente este jinete no carga una espada, carga es una flecha y un arco. Y dice la escritura que él va a conquistar. Y el objetivo de este jinete es conquistar el mundo entero. Claro, con falsa religión. Ahora, aquí también quiero mencionar un tercer grupo y quiero recordarles a todos que Jesucristo le da advertencia a aquellos que deberían haber sido cristianos. Y aquí quiero citar Mateo 13, verso 22, que dice, el que fue sembrado entre espigos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y también quiero hacer referencia a Lucas 21, versos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, no importa qué grupo es, parece que todos van a ser afectados. Ahora quiero regresar a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y esta vez hablar de los versos 11 y 12, ya que en cierta manera hasta este punto en el video el enfoque ha sido hablar del verso 3. Y que hago hincapié que no pienso que ese verso está hablando de un alejamiento de la posición histórica de los católicos, sea hacia el Papa o de los protestantes en contra de alguna de sus creencias fundamentales. En contraste, estos dos versos sugieren una audiencia mucho más grande que la Iglesia de Dios. Y dicen, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Y ahora he adicionado el verso de Mateo 24, 23 y 24. Y dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y paro aquí porque en esta frase, de tal manera que engañarán, pienso que incluye a todo el mundo. Pero hay algo más en este verso que dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Y pienso que este verso está dirigido a algunos que pertenecían a la iglesia de Dios, pero que se rebelaron. Pero ahí está la pregunta de qué se puede revelar un verdadero cristiano. Y con eso podemos mirar Judas capítulo 1 versos 3 y 4 que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y me he tomado la libertad de subrayar esta frase que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y es muy importante que nos aferremos a las verdades y doctrinas que hemos aprendido y que no entremos en rebelión creyendo que podamos escoger qué es lo que podemos practicar y qué es lo que podemos echar a un lado. Esta frase no se puede cumplir en los católicos o los protestantes, ya que ellos nunca han tenido la fe que fue entregada una vez a los santos. Y ellos no tienen la verdad, y por lo tanto no se pueden alejar a la verdad porque nunca la han tenido. Y si algo, la profecía es clara que, en vez de rebelarse contra su fe histórica, más católicos, protestantes y evangélicos en todo el mundo van a volver con más fuerza a una versión de cristianidad ecuménica que va a abarcar al mundo entero. Y con eso dicho, quiero decir que tenemos la obligación de darle una advertencia al mundo. Y dentro de la iglesia hubo una apostasía en el tiempo del señor Tikach y ocurrirá otra en el futuro. Y debemos ser claros en esa advertencia para los miembros de la iglesia de Dios. Pero también debemos advertir a los otros grupos, a los protestantes, a los católicos, a los ortodoxos, evangélicos y otros, y que todos ellos van a ser objeto de engaño. Y les debemos ser claros que según Tesalonicenses capítulo 2 versos 11 y 12,
No es una referencia a una apostasía de parte de ellos, que ellos se van a alejar de su fe y sus creencias principales. Es más cierto y provechoso enseñar que el movimiento económico ecuménico que ha sido abrazado por muchos católicos y protestantes y evangélicos, incluyendo ortodoxos, eso va a conducir a lo que se advierte en Apocalipsis capítulo 13, versos 4 y 8, y que correlaciona con estos mismos versos que estábamos hablando en Tesalonicenses, versos 11 y 12. Esto es lo mismo que Daniel 11, versos 36 al 39, hace referencia, y es lo mismo que Jesucristo habló en Mateo 24, 24. Y una vez más, esa es una advertencia para creyentes de una fe cristiana que no pertenece a la Iglesia de Dios. Y en total es que hay dos advertencias a dos grupos en Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 12. Y hay armonía en la idea, ya que uno puede creer que la apostasía está relacionada con la apostasía de la verdad, al mismo tiempo proclamando que la gran mayoría de la humanidad será engañada por señales y prodigios mentirosos mencionados en los versos, comenzando el verso 8 al verso 12 del mismo capítulo. Y bueno, quiero reiterar que el verso 7, o sea, el misterio de iniquidad, esa religión falsa, ya estaba en acción desde el tiempo de los apóstoles. Y esa falsa religión que fue fundada por Simón el Mago ha prosperado y es la raíz de más del 99% de la cristianidad moderna que conocemos. Y en los siguientes versos habla de cuando aparezca el inicuo, esa falsa religión va a prosperar mucho más. Y en los versos 10 y 11 habla de un engaño mayor que va a ocurrir, algo que nunca hemos visto a través de la historia. Y este engaño va a afectar a toda la humanidad, la cual no está dispuesta a escuchar y poner en práctica lo que Dios requiere. Y los verdaderos cristianos que se vuelven apóstatas, y yo debería haber definido esta palabra más temprano, pero apóstata es una persona que abandona sus ideales o su religión públicamente. O sea que los verdaderos cristianos que se vuelven apóstatas, y eso significa que han aceptado las tradiciones de la cristianidad tradicional, que son tradiciones paganas. Estos cristianos también van a ser castigados con ese poder engañoso. Y aquí también debo aclarar que la Iglesia católica, protestante y evangélica no son iglesias apóstatas, ni sus miembros en general son apóstatas. Y esto es una distinción que hay que tener en cuenta. Un cristiano verdadero sí puede ser un apóstata, pero alguien quien nunca en su vida ha tenido la verdad, en ese sentido, no se puede decir que esa persona abandona los ideales o la verdad de Dios, porque nunca la ha tenido. Entonces, la religión católica, la evangélica, la protestante, son religiones falsas, pero más correctamente, son religiones que están basadas en la práctica de la iniquidad. Ahora, hay que decirlo todo. Algunos de ellos no tienen problema practicando o guardando ciertos mandamientos. Pero ese es el problema. Ellos escogen qué guardar y qué no guardar. Y nosotros no tenemos ese poder, porque en sumadas cuentas Dios establece sus reglas, sus leyes, y son universales. Y el que recibe el Espíritu de Dios es llevado a todo el conocimiento, toda la verdad, y eso incluye ser obediente a la ley de Dios en su totalidad. Este video fue basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel titulado La apostasía, la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia de Dios Universal. Gracias por su tiempo.